ahora sí vamos a aplicar nuestra capita de Top Coat para finalizar nuestra aplicación. Y mira esto, corazón, espectacular. Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 8 de nuestro curso de aplicación de uñas con moldes Dual Corazón. En esta clase te voy a enseñar a realizar una de las técnicas que ha marcado tendencia en el mundo de las uñas y se trata de la técnica Glam Belleza. Te voy a enseñar a realizarla con los moldes Dual, paso a paso, todo perfectamente explicado, ya lo sabes, así que vamos a empezar. Vamos a comenzar preparando nuestras uñas naturales y aquí lo estoy haciendo de forma muy rápida. Recuerda que este proceso ya te lo expliqué muy a detalle en clases anteriores, así que si te lo perdiste, te invito a que vayas a revisar las clases anteriores para que estés al día, belleza, y puedas continuar este curso hasta donde vamos. Bien, una vez que ya preparamos la uña natural, pues vamos a aplicar una capita de primer. Primeramente, aquí voy a aplicar mi primer, una capita a toda nuestra uña, y después de eso también voy a aplicar, recuerda, una capita de base, porque vamos a estar trabajando con gel y recuerda que para todos los sistemas de gel primero se aplica la base. Entonces aplico de esta forma mi base coat en esta ocasión y después la vamos a curar. Aquí ya tenemos listas nuestras uñas y ahora sí vamos a comenzar ya con nuestra técnica Glam. Vamos a necesitar geles que sean así bastante escarchaditos, mucho brillito. Recuerda que esta técnica se caracteriza por eso, precisamente por eso se llama Glam, que viene de glamour, de brillo. Entonces vamos a utilizar un esmalte que sea bastante brillosito. Si no tienes este tipo de geles que tienen mucho brillito, puedes utilizar glitters que vienen sueltos y mezclarlos con tus geles. La idea es que vamos a crear cerca de la zona de cutícula bien un escarchado muy saturadito. Entonces, ya que apliqué primero ese gel, ahora voy a aplicar un poco más de decoración. Como te lo repito, belleza, aquí hay que poner brillo. Entonces voy a aplicar un poquito de estos glitters, que estos son microcolas de sirena, que brillan un poquito más tornasoladas. Entonces esto va a agregar también un juego así como de brillos. Al momento de que ocurra la refracción de la luz, se van a comenzar a ver distintos colores, distintos brillos, y esto va a crear un efecto muy bonito. Aquí me ayudé con un poquito más de base. Mira, estoy aplicando un poquito más de base para ayudarme a terminar de colocar todos los brillos sin no tener ningún problema. Y aquí estoy aplicando también un poco de flakes, recuerda, pigmento en hojuelas. Ahí estoy jugando con brillos metálicos, brillos tornasol, brillos iridiscentes, holográficos, todo tipo de brillos que van a crear en conjunto pues una saturación súper glamurosa de decoración. Ya que tenemos todo, curamos este gel y ahora sí vamos a trabajar con nuestro molde. Voy a estar trabajando con este que es en punta almendra rusa. Sí, entonces lo que voy a ir haciendo ahora sí, aquí primero te voy a mostrar lo que es la técnica básica del Glam. Voy a estar trabajando con poligel y elegí este poligel que también tiene bastante brillito, como puedes ver. Esto aquí puedes ver en el envase acrigel, pero es lo mismo que poligel, belleza, o sea, se llama de las dos maneras, acrigel o poligel. Y entonces lo voy a colocar de esta manera en mi molde. Después ya con mi pincel húmedo con líquido para poligel vamos a estirar todo este producto en nuestro molde, esparciéndolo muy bien. Y yo voy a crear una punta almendra, belleza, así que ahora vas a ver cómo es que voy distribuyendo este producto en todo mi molde, también permitiendo ir formando la punta almendra. Así que hacia los laterales voy a estar delineando un poco el producto para de esa manera ya ir pues marcando lo que es mi punta almendra. Mira, de esta forma voy a pasar el pincel para ir delimitando un poco lo que será mi punta almendra. Bien, ya que tenemos esto listo, belleza, también es importante para que resalten bastante todos los brillitos de la decoración Glam que colocamos en la zona de cutícula. Mira, voy a despejar un poquito mi molde, que no tenga mucho producto, para que al momento en que yo lo coloque pueda notarse toda esa decoración, ¿sí? Esta es una manera de hacerlo. En la siguiente uña te voy a mostrar otra forma
forma de colocarlos. Y para que tengan las dos opciones, puedas probar y al final pues utilices la que te guste más, con la que te sientas más cómoda, obtengas un mejor resultado. Entonces vamos a colocar el molde como siempre lo hemos venido haciendo en estas últimas clases. Perfeccionamos un poquito la parte posterior y ahora sí lo llevamos a curar. Así de sencillito. Sí, aquí yo hago primero un precurado con mi lámpara de mano y después llevo a mi lámpara profesional de 48 watts a terminar de curar el producto. Ahora voy a estar trabajando un French Glam Belleza. Aquí ya vamos a combinar las técnicas que vimos en la clase anterior, la clase número 7, que espero que no te la hayas perdido, junto con esta nueva técnica Glam. Entonces vamos a colocar nuestro pad de silicona y ya sabes que esto me gusta hacerlo con un poquito de gel constructor. Entonces aplico un poquito, coloco mi pad de silicona, lo posicionamos muy bien y ya que lo tenemos bien centradito, bien posicionado, vamos a curar este gel para que pues se quede bien fijo ese pad de silicona que me va a ayudar a delinear una sonrisa perfecta para este French. Ya que tenemos bien curadito este gel, ahora voy a estar trabajando con esmalte en gel. Aquí tú puedes elegir el color que más te guste. Esta vez quise trabajar con este color aqua precioso y voy a estar haciendo con este color todo lo que es la punta de mi French en esta uña. Entonces comienzo con un pincel liner a aplicarlo de esta manera por todo lo que es el borde del nail pad. Y bueno, aquí belleza, también tú te puedes poner creativa, puedes combinar colores, crear distintas texturas. Recuerda que esto va a ser a tu imaginación, ya que el pad nos está ayudando a delimitar perfectamente lo que es nuestra zona de sonrisa. Y ya pues con los esmaltes en gel, que son una super material que te va a ayudar pues a crear combinaciones de colores, puedes hacer marmoleados, puedes hacer muchas cosas. Así que esta vez yo decidí hacerlo así, ya que terminamos de aplicar el color, vamos a llevarlo a curar y después le di una segunda capa de color belleza y nuevamente volvemos a curar. ¿Sí? Ahora vámonos ya a la uña natural y aquí ya una vez que tenemos preparada nuestra uña, vamos a comenzar a hacer lo que es nuestra decoración glam. Aquí voy a comenzar un poco distinto y comienzo haciendo una base de color. Así que voy a trabajar con este tono verde que es bastante más claro que el que utilicé para la punta, pero va a ser un contraste muy interesante de colores. Aplico en todo lo que es la zona pegado a cutícula. Después voy a terminar de rellenar lo que es la uña con un poquito de base. Esta base me va a ayudar para realizar un difuminado para que lo haga con mucha más facilidad y me quede también más perfecto. Entonces utilizando un pincel racket voy a ir llevando el producto de esta forma, así a toquecitos, suavecito, para ir creando ese difuminado de color. Mira cómo se va fundiendo con la base y vamos a ir creando este efecto hermoso. Ya que tenemos listo, llevamos a curar de esta forma. Ahora voy a aplicar nuevamente un poquito más de base, porque voy a añadir decoración de brillo. Recuerda que estamos trabajando técnica glam, así que el brillo a lo que da belleza, y voy a estar utilizando esta decoración que son glitters, microcolas de sirena, también ahí trae algunos acetatos. Entonces voy a colocarlo de esta forma con base y después voy colocando toda la decoración. Sí, aquí tú puedes ponerte creativa. En la técnica glam se pueden colocar un montón de cositas. Ya en futuros videos te voy a estar mostrando más ideas, pero digamos que esto que te estoy mostrando en esta clase sería como que lo básico, el glam tradicional, que es full brillo con todas estas decoraciones. Puedes utilizar flakes, glitters, colas de sirena, alita de ángel, también se ve muy bonito el nácar, la conchita de nácar acá también le da un toque perfecto. En fin, belleza, puedes experimentar con todos estos toques de brillo y de color. Entonces aquí voy a estar terminando de colocar toda la decoración, un poquito más de flakes. La idea es crear todas estas combinaciones de brillos con la refracción de luz. Se ve hermoso, ¿sí? Y no tengas miedo, satúralo, que se ve precioso. Esto lo vamos a llevar a curar y ahora sí vamos a quitar nuestro pad de silicona de nuestro molde. Vamos a retirar también el gel transparente que colocamos de base para colocar el pad. Lo quitamos de esta manera y nos aseguramos de limpiar muy bien la zona de
de lo que es la almendra en nuestro molde. Así, de esta forma, hazlo con cuidado para que no se te desprenda tu esmalte y que se te pueda estropear de tu diseño. Entonces ahora sí vamos a terminar de rellenar, ahora sí a dar estructura ya con poligel. Yo voy a trabajar con este tono que es un blanco es como un blanquito lechosito en poligel, y con este gel voy a estar aplicándolo en toda la uña. Así ya voy a crear todo lo que es la estructura de mi uña, darle el grosor correcto, porque el esmalte únicamente nos aporta color, belleza, ¿sí? Así que tenemos que construir la estructura de nuestra uña, y eso siempre lo tenemos que hacer con un gel que nos aporte resistencia y fuerza. O sea, tiene que ser un gel apto para construcción de uñas artificiales. Puede ser un poligel, un gel constructor tradicional, los building gel, cualquier tipo de gel que te aporte resistencia. Entonces, en este caso lo estoy trabajando con poligel nuevamente. Lo aplicamos así de punta a cutícula, todo. Y ahora sí lo llevo a mi uña. Fíjate, aquí lo que estoy haciendo, en lugar de dejar espacio sin producto en el molde, lo que hago es colocar el molde un poco más abajo, ¿sí? Viste que dejé un espacio ahí en la uña natural, y ahí tienes la otra manera de colocar. Prueba con ambas, verifica con cuál te gusta más, cómo queda tu efecto glam, para que la adoptes como tu técnica para trabajar. Si las dos formas son válidas, pero puede ser que te acomodes mejor con una o con otra técnica, o que con algún material te quede más bonito una u otra técnica. Así que esto es cuestión de probar, belleza. Aquí tienes las dos alternativas, elige la que te convenga más. Pero antes, corazón, quiero recordarte que si estás siguiendo este curso desde el comienzo, vas a poder solicitar tu certificado de participación oficial por nuestra marca Belleza Sí, solo por tiempo limitado, sin ningún costo adicional. En la descripción de este video te dejo los enlaces a los grupos de espera, donde podrás mantenerte informado de todo el proceso para que puedas solicitar tu certificado de belleza. Y si te está gustando este video, sientes que te he aportado algo, la manera en que puedes contribuir conmigo es compartiéndolo, dándole like, dejándome un comentario. Eso me ayuda muchísimo a crecer en este canal y a hacer mi contenido sostenible para poder traerte muchos más videos y clases como esta. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales, que aquí te las voy a dejar, para que no te pierdas nada de lo que te comparto por allá, porque también por allá te estoy compartiendo muchas cositas exclusivas. Entonces allá te espero, belleza. Y ahora sí, continuamos con la clase. Y llegó la hora de mi parte favorita de todo el proceso, belleza, y vamos a retirar el molde. Y mira esto, belleza, queda hermoso. Me encanta esta técnica. Fíjate que faltan unos retoques, pero ya es poquitito lo que vamos a trabajar aquí. Mira, la otra también queda perfecta, muy bonito, ya casi terminado nuestro diseño. Vamos a hacer los ajustes de todo lo que son los bordes, limamos todo lo que son laterales, punta, de esta forma, y también nos vamos a ir a zona de cutícula, como lo hemos estado haciendo a lo largo de todo este curso, ¿sí? En este caso, fíjate que decidí construir una punta almendra, así que vamos a limar los laterales dándole forma ya a nuestra punta almendra, delineando muy bien esa estructura. Si nos vamos con la siguiente uña, igual siempre recuerda comenzar este limado con los laterales y la punta, ¿sí? De ahí igual vamos a pasar con la máquina pulidora, belleza, para hacer todos los ajustes necesarios en lo que es zona de cutícula. Vamos a retirar producto. Aquí en este caso retiramos todos los bordes, y también puedes retirar un poco más de producto a medida para que tú vayas ajustando tu técnica glam. Si sientes que se llegaron a tapar mucho los brillitos, podemos desgastar un poquito para tratar de que se noten más esos brillitos. En mi caso, yo solamente quité los bordes nada más, y de ahí ya después hice los arreglos. Mira, en este caso igual hacemos lo mismo, retiramos un poco los bordes, ya solita va a quedar la técnica bien delineada.
Y después, por último, pues vamos a terminar de encapsular esa parte que dejamos así libre en la zona de los brillos, ¿bien? También vamos a hacer unos ajustes con el limado en la parte posterior de nuestro borde libre. Recuerda, eso es importantísimo porque cuando trabajamos con gel a veces es muy difícil de conseguir que nos quede súper parejito la parte posterior del borde libre, así que por lo regular siempre vas a tener que hacer estos retoques con tu broca, con tu máquina eléctrica, ya que pues con una lima manual es muy difícil llegar a esta posición de la uña, ¿sí? Entonces para eso nos ayudamos con este tipo de brocas que son finas y que con mucha comodidad nos permiten hacer estos arreglos. Bien, ya que terminamos de hacer esto, ya tenemos todo limadito, toda nuestra punta. Vamos a continuar como te lo menciono, terminando de encapsular bien hacia la zona de cutícula. Aquí primero apliqué una pequeña capa muy delgadita de gel porque me va a ayudar a colocar un poquito más de flakes, únicamente unos cuantos flakes, porque quise darle un poquito más de brillo aquí. Y esto lo voy a curar únicamente 20 segunditos para que se estabilice bien el gel. Y después de eso ya voy a terminar de perfeccionar lo que es mi zona de cutícula con un poquito de gel. Aquí ya estoy trabajando con gel constructor, belleza, el gel constructor tradicional, el siempre de toda la vida transparente. También podrías hacerlo con poligel, solo que a mí me gusta más hacer con este tipo de geles que se autonivelan y que ya no tengo que estar haciendo después muchos retoques con la lima, sino que aplico un poquito de gel, lo dejo que se autonivele, curamos y después ya simplemente paso mi buffer, mi pulidor y termino de esa manera ya mi aplicación. Si en la otra uña igual, exactamente lo mismo, solamente que aquí ya no retoqué con más decoración, sino simplemente coloqué ya nada más lo que es mi gel constructor. También podrías utilizar un gel rubber para este proceso, que también el gel rubber es una buena alternativa para terminar de encapsular lo que es la zona de cutícula. Un rubber transparente lo autonivelas muy bien y después tampoco vas a tener ya que limar este rubber. Entonces este gel lo curamos, retiramos muy bien la capita pegajosa. Mira qué hermoso que nos está quedando ya estamos prácticamente terminando nuestra aplicación. Ya después de esto pasamos el pulidor así en toda la superficie de la uña, ajustando muy bien, que quede bien parejito. Si fuera necesario puedes utilizar también una lima de grano 180 si necesitas como que emparejar un poquito más esa última capa de gel. En mi caso yo solamente paso el pulidor y ya quedan perfectas. Ya que están listas, ahora sí vamos a aplicar nuestra capita de top coat para finalizar nuestra aplicación. Y mira esto, corazón, espectacular. Me encanta esta técnica, definitivamente una tendencia que ha marcado el mundo de las uñas y que seguirá porque aún continúa súper fuerte y pues no es de sorprenderse porque queda preciosa, súper elegante y además se puede aplicar de un montón de maneras, belleza. Y ahora sí, corazón, ¿estás lista para pasar a la clase número 9 de este curso, belleza? Sigue tomando nota para que puedas solicitar después tu examen para tu certificado de participación en este curso, corazón. Así que lo único que tienes que hacer es revisar la descripción de este video donde te dejo más información y también el enlace donde vas a encontrar todos los videos agrupaditos por si te saltaste alguna de las clases, ahí los vas a encontrar todas. Y ahora dar clic solamente en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla porque te veo en la clase número 9. Vamos allá.